Esta charla empezó con una discusión, porque en esta casa también se aprende mucho, con dos académicos, uno que era de la sección de naturales, el profesor García Bellido, y otro químico, que es el profesor Elguero, y con otros físicos y otras personas, y que se empezó a discutir pues, esto de qué era un ser humano. Evidentemente es una discusión esta de toda la vida, que eran juristas, filósofos, mucha gente ha discutido. Y yo creo que hoy no se lo voy a aclarar, o sea que eso yo lo siento, pero no se lo voy a aclarar. Sí les voy a aclarar algunas características que tienen los seres humanos. Y les voy a aclarar también en un contexto que no solamente va a ser biológico, sino como yo en esa reunión en donde estaban estos académicos aprendí bastante de ellos, pues les voy a hablar muy poco, pero algo, de cosas que ustedes ya conocen, de química, de física, etc. Les voy a hablar fundamentalmente del Homo sapiens. O sea que un poco antes de los últimos pasos teníamos el hombre neandertal o el Homo erectus, digamos, los precursores. Y una diferencia entre lo que pensamos que somos hoy y lo que eran estos precursores es que estos precursores vivían al día, en el presente, mientras que una gran diferencia, una característica, algo que ya podemos decir como humano del Homo sapiens, es que puede planificar, o que por lo menos intenta planificar el futuro, y sobre todo se ha tomado mucho interés por conocer el pasado, su historia. Si es verdad todas las hipótesis y todo lo que se especula sobre el pasado, desde luego ha sido prácticamente una casualidad muy difícil la que se ha dado para que al final estemos aquí y estemos hablando como seres humanos e interaccionando. Porque había muchísimas otras probabilidades de que ocurriera lo contrario y parece ser que se ha dado esta. Me voy muy al inicio, tan al inicio de que la hipótesis más en boga hoy en día, y perdón si alguna de las diapositivas está en inglés, pero se entiende perfectamente, o sea que yo creo que no hay ningún problema. El inicio no se sabe y se dice que había una condición, que es como no decir nada. Y esta condición era una condición que no se dice si es una materia, una energía, algo, no se sabe el qué, muy denso y con una tremenda energía a gran temperatura, y eso explotó, y es lo que se conoce, como todos ustedes, como el Big Bang. Entonces, inmediatamente de producirse el Big Bang, se empezó a aparecer una serie de fuerzas y de partículas. Esas partículas hoy se conocen, y ustedes posiblemente ya las conocen, se dividen fundamentalmente en tres partes. Unos que se llaman los quarks, otros se llaman los leptones, y otras que son las que de alguna manera son los portadores de las cuatro fuerzas que aparecieron, la electromagnética, la gravitacional, la fuerte y la débil, que se llaman los bosones. Posiblemente hay más bosones y hay más de estas partículas, pero estas partículas fueron las esenciales y se formaron lo que se conoce como las partículas de la materia, en algunos casos, y la antimateria. Al final, después de una lucha entre una y otra, porque una se anula a la otra, sobrevivió la materia. Y de esta materia me voy a ir ya sin muchos problemas a decir que fundamentalmente para lo que nos interesa hay dos quarks que son muy importantes y que son los más estables, uno que se llama up y otro que se llama down. Y hay un leptón que es muy importante, se llama el electrón. Esto ya les empezará a sonar más. La unión de dos quarks ups y uno down da lugar a lo que se llama el protón. Y la unión de dos down y uno up es lo que se llama el neutrón. Con un protón y un electrón
tenemos el elemento más simple de todos, que es el hidrógeno. Y esto es el principio, digamos, de la materia ya que conocemos propiamente dicha, el átomo más simple. Este átomo, el hidrógeno, cuando se estaba a una temperatura brutal, que todavía estaba explotando, digamos, que era todavía en el Big Bang, a una temperatura tan brutal, el hidrógeno pudo fusionarse para dar helio. Y esto desprendió todavía una energía todavía mucho mayor. De tal manera que lo que hoy se considera que son las estrellas es una combustión que se basa en esta fusión brutal del hidrógeno al helio. De esta manera se formaron las estrellas y se fueron fusionando. El helio pasó a fusionarse a carbono, y así se fueron viendo cada vez más una complicación de componentes cada vez o átomos cada vez más densos y más complicados, hasta llegar a algunos que eran inertes y que al fusionarse ya no producían energía, como el hierro. El haber hierro en estas estrellas es muy malo, porque el hierro, al ser inerte, no puede seguir formando energía, las estrellas explotan y se mueren, y el material que expulsan, que tienen muchos materiales, ese material puede unirse y cuando es suficientemente grande puede llegar a los alrededores de alguna otra estrella, entrar en su campo gravitacional y dar vueltas alrededor de esa nueva estrella. Así llegamos a la Tierra y tenemos a la Tierra que está dando vueltas como otros planetas alrededor del Sol. De todas maneras, me he atrevido a que todo lo que estoy diciendo está en estas referencias que voy poniendo, que luego se colgará esto en la red, y el que quiera tener, por ejemplo, todas estas suelen ser del 2010 o del 2011, son referencias muy, muy recientes, para aquel que quiera leerlo con más detenimiento. Y entonces tenemos ya planetas como la Tierra, que sabemos que está hecha de una materia, pero esa materia se calcula que es solamente el 4% de todo lo que es el universo. No conocemos apenas lo que es el resto del universo. Se dice que está hecho de otras dos cosas, una que se llama la materia oscura y otra que se llama la energía oscura, que no se sabe qué es. En la Tierra, pues los químicos hicieron su famoso, digamos, organización de los diferentes elementos en lo que es el sistema periódico, y que está aquí puesto indicado, pero para lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente para la vida, que es a lo que vamos, y al ser humano, hay unos que son, digamos, más importantes, como es el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el fósforo. Algunos son muy importantes, como el hidrógeno y el oxígeno, porque dan lugar su mezcla a la molécula de agua, que es esencial, y otros porque el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el oxígeno y el hidrógeno forman las moléculas que son más esenciales para la vida, como son las proteínas, los ácidos nucleicos, los azúcares y los lípidos. Luego también indirectamente es muy importante el hierro. Y el hierro es muy importante porque es un elemento que es generalmente los elementos más densos en los planetas y en los otros órganos estelares suelen estar en las capas más profundas, y aquello más liviano, más ligero, suele estar como más hacia afuera. Pero el hierro adentro forma un núcleo en un medio más fluido, que son los silicatos, y eso puede dar lugar a la formación de un campo magnético, y ese campo magnético actúa como una coraza alrededor de la Tierra, que hace que se mantenga lo que es la atmósfera y que no se produzca erosión y que no se nos quedemos, por ejemplo, sin agua. Gracias a eso, que lo tienen unos planetas, un campo magnético más, digamos, considerable que otros, planetas como Marte no tienen, por ejemplo, estas corazas, pues da lugar a que se permanezca la existencia del agua y que, por lo tanto, no haya problemas con la vida como tal y como la conocemos actualmente. Esto era lo que estaba en el principio, pero la atmósfera que está hoy en día no es la atmósfera que existía en un principio.
La atmósfera en un principio era una atmósfera reductora, no tenía tanto oxígeno como tiene ahora. Y el oxígeno no tenía ni el 10% del oxígeno que tenía ahora. Y la cantidad que existe ahora de ese oxígeno se debe fundamentalmente a la aparición de la vida, a la existencia de unas bacterias, unas cianobacterias, y la aparición de lo que se conoce la fotosíntesis, en donde algo reductor como el CO2, el anhídrido carbónico, se puede convertir en oxígeno. Eso aumentó una cantidad tan brutal el número de oxígeno y eso permitió también la vida como hoy la conocemos. Ahora bien, el paso de una atmósfera reductora a una atmósfera como hoy la conocemos produjo unos cambios grandes que también luego lo veremos. En base a la atmósfera reductora se dijo, bueno, pues ¿cómo apareció la vida como tal? Y la gente lo que hizo fue estudiar en el laboratorio las condiciones que llaman prebióticas, lo anterior a la vida. Y decían, pues en una atmósfera reductora que tenía anhídrido carbónico, amoníaco, hidrógeno, agua, metano y algo de fósforo, lo metieron en un matraz, lo pusieron a unas temperaturas elevadísimas y dijeron, ¿y qué se forma ahí? Pues entre las muchísimas cosas que se formaban estaban dos componentes esenciales para la vida, que eran los aminoácidos y el complejo de aminoácidos que conocemos como proteínas, y las bases nitrogenadas, los nucleótidos, y los complejos de bases nitrógenas y nucleótidos que conocemos como DNA o RNA. Muy bien, ya teníamos los componentes, pero aquí no había vida. Entonces, aquí fue esencial, considerando que la vida es la capacidad de aparecer, de nacer, de formarse. Siguiente, de reproducirse y finalmente, o sea, propagarse y finalmente de morir, pues hubo un trabajo seminal de no hace mucho tiempo en donde se vio que una molécula de RNA era autosuficiente para replicarse. Este trabajo, esta autorreplicación, se vio y se calculó y se hipotetizó desde entonces que el mundo empezó, que era un mundo RNA. Después se vio que el RNA era bastante inestable y que era más estable el DNA y se llegó al mundo DNA. La molécula que era capacidad de replicarse de RNA se conoció como una ribocima, que son moléculas de RNA que tienen unas actividades enzimáticas, tienen algún tipo de actividad, digamos, catalítica para hacer algo. En este caso es leerse a sí misma, es reproducirse a sí misma. Y pues, es un artículo que ahí está puesto, que ya desde hace algunos años. Bien, ya teníamos entonces que se podía explicar la replicación molecular. Esa replicación molecular, cuando empezó ya a asociarse con diferente tipo de otros compuestos, otro tipo de moléculas, como las proteínas, se cerró en un contexto con una membrana, empezó a aparecer las células y esto es toda la hipótesis de cómo se va estableciendo, digamos, la vida. Hoy en día también sabemos que el DNA se transcribe en RNA y el RNA se transcribe en proteína y que de esta manera, a partir de la información que se está en el DNA, se llega a la aparición de los diferentes componentes del organismo que son las proteínas. Esto es importante desde el punto de vista evolutivo porque desde la bacteria, desde la cianobacteria más inicial hasta el ser humano, son los mismos materiales, son los mismos aminoácidos y los mismos nucleótidos y tenemos casi indistinguible de lo que son los polímeros, lo que es una proteína de una bacteria o una proteína de un ser humano. Están hechos, son polímeros similares. Luego tiene algún tipo de modificaciones, ya se llama por traduccionales, pero eso no me voy a meter. Esto ha facilitado la formación de lo que se llama los organismos quimeras y que es posible hoy en día, pues por ejemplo, en un ratón que se llama transgénico, expresar genes humanos, y esto se hace, por ejemplo, para estudiar enfermedades en el ratón y que no se pueden estudiar en el ser humano, sino que, digamos, se utilizan
como modelos de estudios. Esto es bastante importante, pues, el hecho de que sea igual este tipo, digamos, de componentes. De todas maneras, todo es muy dinámico. Lo que he comentado al principio de que se hacen estrellas, también se deshacen, y también se piensa que algún día, al igual que fue el Big Bang, algún día, si se mueren todas, empezará todo otra vez a comprimirse, y es lo que llaman el Big Crunch, que es justamente lo contrario, pero esto ya es otra historia. Y que después de ese Big Crunch aparecerá otro Big Bang y así sucesivamente. O sea, todo esto lo que da la idea es que todo es muy dinámico, que las cosas no son estables nunca, sino están moviéndose sin parar. Y, por ejemplo, los seres vivos que están hoy no son los que estuvieron hace tiempo, y pronto vendrán, posiblemente es lo que se sugiere, otros, y así sucesivamente. Se calcula que de las 4 por 10 a la 9 especies que dicen que han pasado por la Tierra, los paleontólogos y la gente que, digamos, que estudia estas cosas, durante los últimos 3 por 10 a la 9 años, y esto es un artículo de hace muy poco tiempo, cerca del 99% de ellas han desaparecido, ya no están. Y hay periodos de extinciones masivas, y desgraciadamente en este artículo lo que se comenta es que estamos al borde de la 6ª extinción masiva. Espero que no tengan para nada razón, pero vamos, esto es un poco lo que comenta la conclusión. Y estas coinciden con determinados periodos geológicos, pero al igual que aparecen, aparecen nuevas formas de vida. Y hay un tiempo, un periodo geológico que se llama el Cámbrico, que ahí apareció prácticamente todo lo que hay ahora, digamos, de vida. Esa fue la famosa explosión del Cámbrico. Pues en ese momento empezaron a aparecer los organismos multicelulares, produciéndose la compartimentalización en la célula de lo que es lo que se va a reproducir, como es el DNA, de lo que es lo que va a formar las estructuras, como son las proteínas. Se empezó a formar estructuras que antes estaba hablando, como el profesor Hernando, como del citoesqueleto, como los microtúbulos y esas cosas así ya más complicadas, y se empezó ya también a que la expresión de proteínas a partir de ácidos nucleicos no era siempre lo mismo, sino que había periodos de tiempo que se hacían unas proteínas determinadas y otras que se hacían otras. Y se empezó también a producir la diferenciación celular, la diversidad celular. Y entonces, pues me voy a la diversidad celular y ya para no ir cansándole y ir tan poco a poco, me voy directamente al hombre. El hombre empieza con una sola célula, el cigoto, que se llama, vamos, esa célula, como bien conocen todos, da lugar al dividirse a 2 iguales. Esas 2 iguales da lugar al dividirse a 4 iguales. Y esas 4 iguales da lugar a dividirse a 8 iguales. A partir de aquí ya nada es igual. A partir de las 8 células empieza a haber ya diferencias de unas a otras, empieza el embrión a migrar, empieza a interaccionar con un tejido materno. En el tejido materno empieza a formarse 3 tipos de estructuras, que no lo verán de allí, pero que es lo que se llama el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y a nosotros nos interesa fundamentalmente el ectodermo porque lo más que varía un ser humano del resto, digamos, que siempre lo tomamos de un punto de vista como petulante, que estamos por encima de todos, pues en lo que más nos vamos a diferenciar es justamente en el sistema nervioso. En el sistema nervioso está compuesto fundamentalmente del sistema nervioso central, que es lo más que nos diferenciamos, cerebro y médula espinal, y el periférico. Fundamentalmente nos vamos a ir centrando, como todos ustedes esperan y como es lo que vamos a ir mirando, al cerebro. Antes de llegar ahí al cerebro, quiero pararme en 2 o 3 cosas. Una de ellas es que se tiene esto, es una blástula, y se tienen aquí diferentes tipos de células. Pues si cogemos las células que están en esta parte y las podemos poner a cultivar en una placa, las que están aquí nos van a dar las células del epidermo. Pero esas mismas, si ponemos una serie de componentes en el medio de cultivo, en vez de darnos las células del epidermo, nos van a dar neuronas.
Es lo mismo, lo único es el cultivo, que lo estamos haciendo. Y eso, el saber el por qué, es porque se están expresando unos genes y no se están expresando otros. El cambio de epidermo a neuronas es tan simple como que un solo gen, puede hacer que se cambie de los progenitores del ectodermo a los precursores neuronales. Esto puede tener sus importancias, pero también de lo más importante, y es de lo que últimamente es algo que se comenta y se discute mucho, es que puede haber, durante la diferenciación celular de un cigoto a todas las células del tejido, que se produce tras diferenciación, etc., esto, que era un paso en una sola dirección, irreversible, hoy en día lo podemos hacer en la dirección contraria. Podemos reprogramar. Me explicaré. Aquí tenemos el embrión, y el embrión daba mesodermo, ectodermo y el endodermo. El mesodermo puede dar fibroblastos o las células de la sangre. Pues bien, hoy en día podemos coger un fibroblasto, hacer que se expresen estos 4 genes, y después de expresar estos 4 genes en el fibroblasto, tenemos algo parecido a lo que es la célula embrionaria. Esta célula embrionaria, para diferenciarla de la genuina, se llaman células pluripotentes inducidas. Y estas células nos van a permitir que a partir de un fibroblasto empecemos otra vez como si fuera el embrión y a poder hacer otro tipo, digamos, de estructuras, otro tipo, digamos, de células. Esto es la base de lo que se conoce hoy en día como la medicina regenerativa, que es, pues, de una neurona hacer un fibroblasto o de intercambiar. Pero no se necesita, y esto es algo que también se está conociendo últimamente, para ir del fibroblasto a la neurona, pasar por estas células inducidas, estas células pluripotentes inducidas, sino que directamente se puede pasar de un fibroblasto a una neurona solamente por la expresión de otros 3 genes diferentes. Evidentemente hay diferentes tipos de neuronas, y hay unas que son granulares, otras piramidales, etc. Lo que se está intentando es ver cómo se puede después no solamente hacer este ajuste tan general de precursores neuronales, sino al ajuste más fino del tipo de neurona especial. Bien, esto es más o menos lo que se va, digamos, conociendo, y aquí lo único que quiero decir es que el hombre, el Homo sapiens, ha hecho ya su calendario y ya ha puesto desde el inicio del Big Bang hasta ahora, y ha ido dando fechas y datos. A mí es que esto me asombra, cómo ha ido, digamos, diciendo, pues desde que empezó todo hasta ahora ha pasado todo esto. Y esto lo ha hecho fundamentalmente pues, con sus cálculos y sus análisis, y esto es lo que quiere indicar esta diapositiva, que no la voy a explicar, aparte de que no se ve, pero que, insisto, está colocada, si alguien la quiere ver en más detalles, y responder, por ejemplo, por qué se sabe que el inicio del Big Bang fue hace tantísimos años. Bueno, pues porque hay gente que se dedica a la astronomía y, por ejemplo, pues hay ahora unos telescopios, hay uno que lo lanzan en un cohete para que vaya viajando y vaya viendo, y hubo un señor, un astrónomo que se llamaba Hubble, que dijo, pues todavía se está expandiendo el universo, y se está expandiendo, y con este tipo, digamos, de microscopios, se está expandiendo a tal velocidad y cada vez va aumentando más la velocidad. Luego, si así es como se está expandiendo, voy a hacer el cálculo al revés para ver cuándo empezó a expandirse. Y con ese cálculo, pues dice, de cuando estaba todo junto, dice, pues han pasado tantos miles de años. De un modo similar, y por ejemplo, pues con la paleontología, y viendo pues que hay una serie de isótopos, por ejemplo, de carbono, que unos decaen con el tiempo, y se puede ver, digamos, cómo ese decaimiento se puede calcular el tiempo, pues con una serie, digamos, de parámetros, el Homo sapiens ha ido calculando todo este tipo, digamos, de pasos en el tiempo y ha llegado a hacer ese calendario, que posiblemente, pues, debe tener mucha razón, aunque bueno, también habrá que discutirlo. Bien, así pues, al llegar a este momento,
porque no va a ser larga la charla, no quiero tampoco aburrirles mucho. Las condiciones que han tenido que pasar es que primero se formaran este tipo de estructuras, los quarks y los leptones, para dar el protón y el neutrón. Había habido probabilidades de que se formaran otro tipo, digamos, de cosas, pero se formaron estas, y además se formaron estas y que fueran de materia, no de la antimateria. O sea, que de todas las probabilidades que había se eligieron unas. Estas se formaron unos átomos que no es lo mismo el sistema periódico en Marte que en la Tierra, que en un tipo de estrella o sitio perdido por ahí. Aquí tenemos lo que tenemos, y en otros sitios hay otros materiales, y hay gente que está estudiando cuáles son los materiales que hay en Venus, Mercurio, etc. Nosotros aquí tenemos nuestro sistema periódico, tenemos nuestros materiales, cosa que no es igual en todos los lados del universo. Con esos se hicieron una serie de moléculas, y esas moléculas dieron lugar a unas macromoléculas porque había unas condiciones de temperatura, de presión, de volumen y de circunstancias, digamos, que dieron la posibilidad a que aparecieran algunas que podían replicarse por sí mismas. Eso dio lugar a la vida, pero una vida en una atmósfera reducida, que dio lugar a una atmósfera con oxígeno, que hizo que se formaran seres más complejos que fueron evolucionando, aquí es Darwin, hasta llegar a lo que hemos llegado. O sea, ha sido dificilísimo, joder. Ha sido muy, muy difícil, pero bueno, aquí estamos. Entonces, una vez que estamos y nos vemos y decimos, bueno, ¿qué nos diferencia a los demás? Otra vez, ahí empiezan a aparecer, pues otra vez todo el mundo a pensar qué es las diferencias. Entonces, pues nos diferencia muy poco de lo que es un chimpancé a un ser humano. Tenemos alrededor de 23.000 genes, tanto uno como el otro, con una homología del 99%, lo que es el ácido nucleico. Si es que somos lo mismo, o sea, somos muy parecidos. Entonces, esto no nos gusta, porque nosotros somos soberbios y decimos, nosotros somos otra cosa, y además es que somos otra cosa, o sea, es obvio que somos otra cosa. O sea, entonces se buscan otro tipo de diferencias. Y se vaya otra vez a los orígenes, y las diferencias pueden ser de morfología. Vamos otra vez a la anatomía, y nos vamos al cerebro, y decimos, ¿qué es lo que nos diferencia más cuando uno coge y ve lo que es un cerebro abierto de un chimpancé y de un ser humano? Pues hay dos tipos de estructuras, sobre todo una que son las más diferentes. Una es la corteza y otra el hipocampo. Sobre todo la mayor diferencia está en la corteza. Pero voy a empezar por el hipocampo. En el hipocampo, esto es un hipocampo de una rata, esto es un hipocampo del chimpancé y esto es el hipocampo de un ser humano. El hipocampo en general siempre tiene dos partes. Esto, que se llaman los cuernos de Amón. Amón era un dios griego de carnero, con forma de carnero, y estos son los cuernos de un carnero, teóricamente, es lo que se intenta asimilar. Y esta zona de aquí, que se llama el giro dentado. Como se ve, aquí es diferente, el giro dentado, por ejemplo, es bastante diferente ya en el, también se puede ver aquí, en el mono, y hay todavía más diferente y algo más complejo en el humano. ¿Para qué sirve el hipocampo? ¿Cuál es la función? Pues el hipocampo sirve para el primer aprendizaje y lo que se llama la memoria a corto plazo. ¿Cómo se sabe que esto pasa en el humano? Mirando el humano y no mirando ningún modelo ni de ratón, ni de mono, ni nada, sino directamente en el humano. Bueno, pues desgraciadamente muchas veces la ciencia avanza por una serie de experimentos muy desgraciados. En los años 50 del siglo pasado, y hubo un señor que hasta le dieron el premio Nobel por hacer este tipo de cosas, era muy a menudo, era relativamente normal hacer lobotomías. Y las lobotomías hacían muchas veces, pues por ejemplo, a personas que tenían epilepsias. Y las epilepsias suelen ser epilepsias temporales, es decir, que dañan al lóbulo temporal. En el lóbulo temporal está el hipocampo. Y lo que se solía hacer
era quitar una zona del hipocampo. Pero el pobre paciente HM tenía unos ataques tan brutales que le quitaron los dos hipocampos. El paciente, después de la operación, dejó de tener la epilepsia, pero era incapaz de recordar nada nuevo ni de aprender nada nuevo de lo que le pasó a partir de la operación. Recordaba todo lo que le había pasado antes, sabía quién era su familia, tenía los recuerdos de eso, pero era incapaz de tener un nuevo aprendizaje y un nuevo recuerdo. Así pues, sabemos que el hipocampo sirve para eso. Sirve para eso y hay una cosa que es muy característica del hipocampo, que es de los pocos sitios en donde hay nacimiento de nuevas neuronas. Me explicaré. En el ser humano, como otros organismos, estamos cambiando las células de la piel, los huesos, no solamente las uñas y los pelos, sino el intestino. Todo lo vamos cambiando. Y todo lo vamos cambiando porque tenemos unas células que se llaman células madre, troncales, adultas, que son precursoras para ir pudiendo cambiar todo esto. El problema es que según vamos envejeciendo, el recambio cada vez es más lento. Y entonces empezamos a tener problemas, digamos, ya en estos tejidos, porque, insisto, el recambio cada vez es más lento. Pero, sin embargo, hay unas células del ser humano que vivimos con ellas desde que nacemos hasta que nos morimos, fundamentalmente, que son las neuronas. La historia de nuestra vida, en realidad, es la historia de nuestro sistema nervioso central. El resto lo hemos cambiado todo, o sea, a lo largo de nuestra vida. Pues bien, dentro del sistema nervioso central solamente hay dos sitios en donde hay células madre precursoras para hacer neuronas y para que haya neurogénesis, neuronas de nuevo. Uno de esos sitios es el giro dentado, esta zona que era diferente entre la rata, el mono y el hombre. Ahí hay una serie de células precursoras que por algún tipo de señal empiezan a proliferar y empiezan después a diferenciar para dar neuronas, y lo importante de estas neuronas es que son capaces de interaccionar con otras neuronas, con las ya redes neuronales establecidas, y con estas redes neuronales establecidas dan lugar a la aparición de nuevo aprendizaje y de esas nuevas memorias que el paciente HM no pudo tener porque se lo habían quitado. Pues bien, hay un señor en California, se llama Gage, que es un poco exagerado, que dice una nueva neurona, un nuevo recuerdo o una nueva idea. Quizás es exagerado, pero digamos la idea va por ahí, de que ahí es a donde se empieza, digamos, a favorecer la formación de memoria y de ese conocimiento. Por eso el hipocampo es importante en este sentido. La otra parte es la corteza. Y la corteza es, de alguna manera, en donde se concentra toda nuestra interacción con el medio externo. De tal manera que el tacto está en esa zona de la corteza, que es uno de los sentidos. La visión se programa en esa zona, la zona occipital. El oír, la audición, está en esa zona, ya cerca del lóbulo temporal, en la zona del lóbulo temporal. El olfato está en esa zona. Y luego es muy, muy importante, esto es lo que nos diferencia casi más de, digamos, del resto de los primates, es la zona, la corteza frontal, que es el sitio donde están las funciones ejecutivas, donde se planifica, lo que hacía el Homo sapiens, que no hacía teóricamente, aunque no sabemos si sí o si no, pero lo que calculamos que no hacía el hombre de Neandertal o el Erectus, el Homo erectus, y entonces esa zona es muy importante, como también la que está alrededor, aquí, el parietal, el lóbulo parietal es muy, muy importante, sobre todo para el cálculo. Siempre se describe lo extraordinariamente grande que era el lóbulo parietal del cerebro del señor Einstein, que se conserva, pues está, es todo lóbulo parietal, es muy grande. Y después
está el sitio donde se adquieren las memorias, el hipocampo, el lóbulo temporal, lo que estaba diciendo, que está ahí, y luego pues sitios que controlan el movimiento, que es la corteza motora, etc. Pues bien, esto es, digamos, lo que parece que hay una cierta diferencia entre los primates, el resto de los primates y el ser humano. Si nosotros miramos la corteza de un ratón, el tamaño de un macaco o del ser humano, se ve que es muchísimo más grande el desarrollo de la corteza. Esto es porque puede haber mayor proliferación de precursores neuronales, mayor número de neuronas, pero no solamente por eso, sino que si nosotros vemos un corte de la corteza prefrontal, esta que tiene las funciones ejecutivas de un chimpancé y de un humano, estos puntitos, que es el núcleo de la neurona, están mucho más juntos que aquí, que están mucho más separados. Y eso da mucho más volumen. Y esa separación se debe a que, si esto es la neurona y esto es el núcleo, tiene una serie de extensiones, que son las dendritas y el axón, que da lugar a que unas neuronas interaccionen con otras. Cuanto mayor es lo que se llama la arborización de estas extensiones, más distancia hay entre neurona y otra. Pero eso, aparte de haber más distancia, nos está diciendo que hay más conexiones de unas neuronas con otras neuronas, cuando hay más conexión. Con lo cual, lo que se intenta indicar es que, primero, hay más neuronas, pero también hay muchísimas más conexiones. Esta es una diferencia fundamental. De tal manera que yo, cuando era pequeño estudiaba, me decían que las cualidades del alma era la memoria, el entendimiento de la voluntad, para distinguir lo que era el ser humano. La naturaleza, lo que se estaba buscando es definir de alguna manera al ser humano con esos tres parámetros. La idea que se está intentando ahora es intentar cuantificar. En esta casa se dice que es observación y cálculo. Eso es lo que se tiene que hacer, es intentar medir. Lo que se busca siempre es aquella cosa que se observa, hay que medirle y hay que dar unidades para poder definir, para pasar de un pensamiento abstracto a algo real. Pues ahora lo que se está intentando es la memoria conectar con el hipocampo, habrá que buscar unidades y mirar, etc. Y el entendimiento de la voluntad con la corteza, las funciones ejecutivas, el poder resolver problemas, etc. Entonces, todavía hay algo más, y con esto ya casi me voy acabando, que es, ¿qué pasa al nivel fino entre la secuencia de DNA de un chimpancé y del humano? A nivel ya muy fino, ya de detalle. Bueno, pues lo que se está mirando es la diferencia con el siguiente criterio. Si hay una secuencia de nucleótidos del DNA que no ha variado, pues desde el ratón al mono nada, pero que desde el mono al humano ha variado mucho, quiere decir que es algo que es importante para la diferencia entre el mono y el humano, que no servía para nada de lo anterior, que justamente ahí es el salto. Pues bien, con eso, con este criterio, se han ido buscando, como ya se ha secuenciado el gen del mono, del humano y de muchos más, digamos, organismos, se ha visto que las diferencias hasta ahora encontradas están en estos 4 genes. El de la lactosa, el FOX, que es el del... en realidad, esto tiene una historia, lo voy a llamar como se dice canónicamente, pero tiene una historia que si alguien quiere luego se la cuento, que es el uso, spindle, anormal, de proteína, de mamífero, y esto que es una secuencia altamente evolucionada, digamos, altamente, cambiada. La lactasa, el gen de la lactasa se ha visto, que es de los que cambia, a ver dónde está. Pues está en el hipocampo, está justamente en el giro dentado. ¿Qué hace? Aparte de que hidrolizar la lactosa, que es un azúcar, que eso es una tontería, bueno, es importante, pero vamos, desde el punto de vista de lo que estamos hablando, no es una cosa muy eso. ¿Qué hace en el sistema nervioso? ¿Qué hace en el giro dentado? No se sabe.
algún día, si te oye esta conferencia dentro de 2 o 3 años, a lo mejor podía decir algo. De momento, hoy no se sabe. El otro gen que varía es el FOXP2. Ese está implicado en la formación de las palabras. Este, de tal manera, es la base, se calcula para el lenguaje, con lo cual es muy importante, porque los hombres hablan, los macacos no hablan, o emiten sonidos. Y se ha visto que hay unas diferencias grandes entre el Fox de uno y de otro. Este, de hecho, es curioso porque se encontró por primera vez en los canarios, en el canto de los canarios, que tampoco hablan, pero que cantan. Y después estuvo, digamos, estudiando un poco más. Esta, que es la otra proteína, la ASPM, lo que hace es enlentecer la diferenciación de los precursores neuronales a neuronas, favoreciendo su proliferación, de tal manera que hace que haya muchos precursores neuronales, y si hay muchos precursores neuronales, al final va a haber muchas más neuronas, que es lo que sucede. Hay justamente y desgraciadamente proteínas que hacen lo contrario. Hay una proteína que hace lo contrario que se llama DIRC1, que está en el cromosoma 21. Hay un síndrome conocido de todo el mundo que significa una duplicación del cromosoma 21, que es el síndrome de Down. Pues en el síndrome de Down, al haber un exceso de esta proteína, lo que se hace es que hay menos precursores, y al haber menos precursores hay un menor volumen de corteza. La corteza cerebral de los afectados con síndrome de Down, desgraciadamente, es más pequeña. Pero quizás a mí, de todos los que han variado, el que más me gusta es este, que es la región que se ha acelerado del mono al hombre muy rápidamente. De tal manera que de la gallina al ratón no había diferencias en la secuencia. De la gallina o el ratón al mono hay estas dos diferencias. Pero del mono al ser humano, en esta secuencia tan corta, hay 16 diferencias, que es brutal. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esta secuencia de DNA? Pues es una secuencia de DNA que del gen que está se transcribe a cRNA, pero no se traduce en proteína. ¿Qué hace ese RNA? Pues no se sabe y es lo que se está mirando. Se está mirando actualmente y se piensa que es una ribocima, como aquella ribocima que se podía replicar, etcétera, pero lo que no sabe es su función. Entonces, esto es lo que se está, digamos, mirando ahora, cuál es la posible función, y lo que se sugiere por los primeros experimentos es que lo que también hace es retrasar la diferenciación de los precursores a neuronas. De alguna manera favorece que haya muchísimas más neuronas, como en los otros casos. Esto es lo que dice esta. Y entonces, ya prácticamente quería otra vez indicar que ha tenido que haber muchas combinaciones y muchos factores para dar lugar a la vida humana y a lo que hay. Debo decir, y estoy así para acabar, y para ver cómo el ser humano, otra de las características que tiene es meterse en problemas, y que esto es terrible, que el siguiente paso que quieren dar es ahora hay un proyecto que se está haciendo en Europa y en Estados Unidos, pero mucho en Europa, que es la clonación de los 1000 genomas humanos. ¿Qué es lo que quiere hacer esta gente, entre otras cosas, y ver las diferencias? Pues el follón que se quieren meter, totalmente políticamente incorrecto, es ver con estos genes, que parece que son más humanos, las diferencias que hay entre los seres humanos. Esto me parece que es terrible de momento, pero es parte, digamos, esto. Y esto lo que quiere decir es que es otra de las características que tiene el ser humano, que es siempre molestarse los unos a los otros, que podemos vivir todos en paz, pero vamos, siempre tienen que sacar diferencias, yo más, tú menos, etc. Sobre eso tenía otra parte, pero como no me quiero meter yo tampoco en problemas, pues acabo aquí y no quiero decir las diferencias que hay entre unos y otros porque no me parece oportuno. Pues acabo y muchas gracias.